Diciembre en Ciudad de México siempre había olido a canela y ponche de frutas, pero para Clara Benítez, de 29 años, esta Navidad dejaría una cicatriz mucho más profunda que cualquier recuerdo de infancia. Criada por su abuela después de la muerte de su madre, Clara nunca había sido completamente aceptada por la nueva familia de su padre. Aún así, regresaba cada año, aferrándose a la esperanza como a un frágil adorno. Pero esta vez, durante la cena navideña, su madrastra, Marisol, lo hizo oficial. Nunca pertenecerás aquí, no realmente. Eras una invitada, no familia. Siguieron risas, no crueles, sino indiferentes. El tipo que corta más profundo que los gritos. Clara estaba a punto de irse en silencio, como siempre, cuando su padre, Carlos Benítez, pidió a todos que permanecieran sentados. De dentro de su chaqueta, sacó un pequeño sobre de terciopelo, con la llave de una caja de seguridad. Tu madre dejó algo, debí habértelo dado hace años. Lo que había dentro reescribiría todo lo que Clara pensaba que sabía sobre su lugar en la familia y sobre la fuerza que corre por su sangre. Esta historia no trata sobre venganza. Se trata de reclamar el espacio donde una vez vivió el amor y encontrar la voz que nunca supiste que tenías. Suscríbete al canal para seguir el silencioso viaje de Clara hacia la verdad, el legado y la fuerza que siempre llevó dentro. Lo que encontró dentro de esa caja de seguridad lo cambió todo. El próximo capítulo está por venir. Capítulo 1. El adorno. La mansión colonial en Paseo de la Reforma resplandecía adornada con luces blancas inmaculadas, una silueta perfecta contra el cielo índigo de diciembre en Ciudad de México. Clara Benítez permanecía sentada en su auto rentado, los nudillos blancos sobre el volante, observando cómo su aliento formaba pequeñas nubes en el aire fresco. El familiar nudo en el estómago se apretaba mientras contemplaba la casa que nunca había considerado realmente como su hogar. A los 29 años, Clara había logrado hacerse un nombre en Guadalajara, una respetada curadora en una pequeña pero prestigiosa galería de arte, con su propio apartamento con vista al Bosque Los Colomos. Sin embargo, aquí, bajo la sombra del éxito de su padre, todavía se sentía como la niña incómoda de 12 años que había llegado a su puerta después del funeral de su abuela, aferrándose a una maleta y una fotografía descolorida de su madre. La luz del porche parpadeó, y Clara vislumbró la silueta de su padre en el cristal biselado de la puerta principal. Con un respiro profundo, que olía a canela y ponche de frutas, los aromas que siempre habían definido las Navidades en México para ella, agarró los regalos cuidadosamente envueltos del asiento del pasajero y salió al frío. «¿Ahí estás?» La voz de Carlos Benítez resonó a través del jardín delantero mientras descendía los escalones. Con los brazos extendidos, su cabello silbado brillaba bajo la luz del porche. Su sonrisa amplia, pero no llegaba completamente a los ojos. «Pensé que tal vez te habías perdido o cambiado de opinión». Clara forzó una sonrisa, permitiéndose ser envuelta en el abrazo de su padre. Olía a colonia cara y tequila añejo, el aroma de un hombre que había construido un imperio en bienes raíces comerciales, pero nunca había descubierto cómo construir una relación con su única hija. El tráfico estaba peor de lo que esperaba. Mintió, habiendo pasado realmente una hora extra dando vueltas por el barrio de Polanco, reuniendo valor. La casa se ve hermosa. Todo obra de Marisol, respondió Carlos, guiándola por los escalones. Ha estado planeando esta cena durante semanas. Todos ya están aquí. Los gemelos trajeron a sus nuevas novias y la hermana de Marisol voló desde Monterrey. Clara asintió, sintiendo que su estómago se hundía aún más. Los gemelos, sus mediohermanos Javier y Miguel, ambos de 22 años y niños dorados de la alta sociedad mexicana, siempre la habían visto como una intrusa, una extraña trasplantada de provincia que no pertenecía a su dinastía capitalina. El vestíbulo de la casa Benítez resplandecía con elegantes decoraciones navideñas,
Un nacimiento tradicional dominaba la entrada, junto con un árbol de Navidad de 4 metros cubierto de ornamentos de cristal y listón dorado. El aire estaba impregnado con el aroma de romeritos, bacalao y el ponche de frutas tradicional de Marisol. «Clara, por fin», la voz de Marisol ortó a través de los villancicos que sonaban suavemente. A los 52 años seguía siendo impresionante, su cabello castaño perfectamente peinado, su figura mantenida por implacables sesiones de pilates y porciones cuidadosamente controladas. Besó al aire cerca de las mejillas de Clara, su sonrisa tensa. «Estábamos a punto de empezar sin ti». «Perdón por llegar tarde», murmuró Clara, entregando una botella de vino que había seleccionado cuidadosamente. «Feliz Navidad, Marisol». Marisol examinó la etiqueta con ojo experto. «Qué considerada. La añadiremos a la colección». La botella desapareció, destinada a nunca ser abierta. El comedor era una muestra de elegancia mexicana, la antigua mesa de caoba extendida para sentar a 12, candelabros de plata brillante proyectando un cálido resplandor sobre la porcelana fina y el cristal. Clara identificó rápidamente su asiento, el más alejado de su padre en la cabecera de la mesa, encajada entre la novia de Javier, cuyo nombre no había captado, y la hermana taciturna de Marisol, Elena. La conversación fluía a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Los gemelos alardeaban sobre su último año en el Tecnológico de Monterrey. Marisol detallaba su más reciente triunfo como presidenta de la Fundación Cultural Polanco y Carlos ocasionalmente intercalaba anécdotas sobre un nuevo proyecto de desarrollo a lo largo de Reforma. Fue durante el plato principal, bacalao a la vizpañona con todos los acompañamientos, que Marisol dirigió su atención a Clara. «Entonces», dijo, cortando su comida con precisión, «tu padre mencionó que sigues en esa pequeña galería en Guadalajara. ¿Alguna perspectiva de ascenso? ¿O quizás un cambio de escenario?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Clara tomó un sorbo de agua, ganando tiempo. «La galería va bien. Acabamos de asegurar una exposición de artistas emergentes del sur para la primavera». «¡Qué lindo!», respondió Marisol, su tono sugiriendo que era cualquier cosa menos eso. «Aunque no puedo imaginar que el pago sea sustancial. Carlos siempre esperó que te unieras al negocio familiar, ¿no es así, querido?» Carlos levantó la mirada, aparentemente sorprendido. «Bueno, el desarrollo inmobiliario no es para todos, pero siempre hay un lugar para ti, Clara, si lo quisieras». La oferta sonó hueca. Clara la había escuchado antes, siempre pública, siempre performativa, nunca seguida por ninguna discusión concreta. «Aprecio eso, papá, pero amo lo que hago». «Por supuesto que sí», interrumpió Marisol. «Pero los negocios familiares tratan sobre el legado, sobre pertenecer». Dejó su tenedor, su mirada fija en Clara. «Aunque supongo que es diferente cuando siempre has estado en la periferia». La mesa quedó en silencio. Incluso los gemelos detuvieron su conversación lateral para observar. «Marisol», advirtió Carlos suavemente. «¿Qué? Es Navidad. Si no podemos ser honestos en Navidad, ¿cuándo podemos serlo?» La sonrisa de Marisol permaneció fija, sus ojos fríos. «Clara va y viene. Nunca se ha integrado completamente a la familia, ¿verdad? Siempre manteniendo un pie fuera de la puerta». La garganta de Clara se tensó. «He intentado». «¿Lo has hecho?», desafió Marisol. «Visitas 2 veces al año, como máximo, no llamas a tus hermanos, apenas conoces a tu sobrina. Eres como un fantasma que pasa». «Eso no es justo», logró decir Clara, aunque su voz tembló ligeramente. «La vida no es justa, querida». La voz de Marisol se suavizó, lo que de alguna manera lo hizo peor. «Solo estoy diciendo lo que todos piensan. Nunca pertenecerás aquí. No realmente. Eres una invitada, no familia». Una onda de risa incómoda recorrió la mesa. No cruel, sino indiferente. El tipo que corta más profundo que los gritos.
Clara colocó su servilleta junto a su plato y se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. «Discúlpenme un momento». Llegó al baño de visitas junto al vestíbulo antes de que vinieran las lágrimas, calientes e indeseadas. 17 años de cenas navideñas, 17 años tratando de tallar un espacio en una familia que se había formado sin ella, sellada firmemente contra intrusos. Después de componerse, Clara regresó al comedor, preparada para disculparse y marcharse. Conduciría de regreso a su hotel, saldría temprano y tomaría el primer vuelo a Guadalajara por la mañana. Esta sería la última Navidad que pasaría tratando de pertenecer donde claramente no era querida. Pero al regresar, Carlos estaba de pie, golpeando su copa de cristal con una cuchara de plata. «Antes del postre, tengo algo importante que abordar. Clara, por favor, siéntate». A regañadientes, Clara volvió a su asiento, evitando la mirada de Marisol. Carlos sacó de su chaqueta un pequeño sobre de terciopelo, de color burdeos profundo con bordes dorados. «Clara, tu madre dejó algo que debía haberte dado hace años». La habitación quedó en silencio, incluso Marisol parecía sorprendida. «¿Qué eres?», preguntó Clara, su voz apenas por encima de un susurro. Carlos caminó alrededor de la mesa y colocó el sobre en sus manos. «Es la llave de una caja de seguridad en el Banco Nacional. Margarita me hizo prometer dártela cuando estuvieras lista. Creo», dudó, mirando a Marisol, «creo que esta noche me ha mostrado que he esperado demasiado tiempo». Clara miró el pequeño sobre, el nombre de su madre, Margarita Benítez, grabado en oro desvanecido en el frente, una parte de su pasado que nunca esperó sostener. «Ábrelo mañana», dijo Carlos en voz baja. «Haré que mi asistente organice la cita en el banco». Clara miró a su padre buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró arrepentimiento y algo que podría haber sido esperanza. «Gracias», susurró, aferrándose al sobre como a un salvavidas. Mientras Carlos regresaba a su asiento, Clara sintió el peso de todas las miradas en la habitación. Por primera vez desde que había llegado, no se sentía invisible, y por primera vez en 17 años de cenas navideñas, no sentía ganas de irse. Si estás cautivado por la historia de Clara y quieres descubrir qué secretos que cambiarán su vida le esperan en esa caja de seguridad, asegúrate de suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte el capítulo 2, donde Clara descubre una verdad que sacudía a la familia Benítez hasta sus cimientos. Tu suscripción nos ayuda a dar vida a más historias cautivadoras como esta. Capítulo 2. La caja de seguridad. La luz matutina se filtraba a través de las jacarandas que bordeaban el exterior del Banco Nacional, proyectando sombras moteadas a través del suelo de mármol del vestíbulo. Clara se sentaba rígidamente en una silla de cuero, el sobre de terciopelo apretado en su mano, observando la manecilla de los segundos moverse metódicamente alrededor de un reloj de pie ornamentado. No había dormido. Después de la bomba en la cena, se había retirado a su habitación de hotel y pasó la noche mirando el sobre, dándole vueltas una y otra vez en sus manos, temerosa de abrirlo pero incapaz de dejarlo a un lado. ¿Qué podría haber dejado su madre? Una mujer que había muerto cuando Clara tenía solo 4 años, que fuera tan importante. ¿Y por qué su padre se lo había ocultado durante 25 años? «Señorita Benítez». Una mujer en un traje gris carbón se acercó, sus tacones resonando contra el mármol. «Soy Verónica Torres, jefa de servicios para clientes privados». Su padre llamó con anticipación. «¿Me sigue, por favor?». Clara asintió, levantándose para seguir a la mujer por un pasillo silencioso hasta una habitación marcada como visualización privada. Dentro, las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura, una única mesa centrada bajo una discreta araña de luces. «Necesitaré ver alguna identificación», dijo Verónica, su tono profesional, pero amable. «Y la llave, por supuesto». Clara entregó su licencia de conducir y cuidadosamente abrió el sobre de terciopelo. Dentro había una pequeña llave de latón unida a una etiqueta numerada, 1247. Verónica examinó ambos, luego asintió. «Todo parece estar en orden. Esta caja ha estado con nosotros durante bastante tiempo. Hay una tarifa anual, que se ha pagado desde una cuenta fiduciaria. ¿Le gustaría que le diera algo de privacidad una vez que la recupere?» «Sí, por favor», respondió Clara, su boca repentinamente seca.
Verónica desapareció a través de una pesada puerta en la parte trasera de la habitación, regresando minutos después con una caja de madera pulida aproximadamente del tamaño de un libro grande. La colocó sobre la mesa, demostró cómo usar la llave y se excusó en silencio. Durante varios largos momentos, Clara simplemente miró la caja. Estaba bellamente elaborada, con las iniciales de su madre, M.E.B., Margarita Espinosa Benítez, incrustadas en nácar en la tapa. Con dedos temblorosos, insertó la llave y la giró. La tapa se abrió silenciosamente sobre bisagras bien engrasadas. Dentro, acunados en una cama de terciopelo azul descolorido, yacían varios artículos. Un diario encuadernado en cuero con el lomo agrietado, una pequeña pila de fotografías, una bolsa de terciopelo de joyero y un sobre sellado con «Para Clara», escrito en elegante caligrafía. Clara alcanzó primero el sobre, rompiendo el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel cremoso cubierta con la misma caligrafía fluida. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo y te has convertido en la mujer que siempre supe que serías. Hay tanto que desearía haber podido contarte en persona, tantos momentos que desearía que hubiéramos podido compartir, pero la vida, como he aprendido, rara vez sigue nuestros planes cuidadosamente trazados. El diario contiene la historia que nunca pude contarte, cómo conocí a tu padre, los sueños que compartimos y la verdad sobre mi familia. La verdad que Carlos pudo haber intentado ocultarte, quizás con buenas intenciones. Las fotografías son de mis padres, tus abuelos, y la hacienda en Valle de Bravo donde crecí. La hacienda que debería haber sido tu derecho de nacimiento. La joya perteneció a mi madre. No son solo una reliquia familiar, sino una clave para entender de dónde vienes y quién estás destinada a ser. No sé cómo ha sido tu vida sin mí, mi dulce niña, pero espero que hayas sido amada, espero que hayas sido valorada, y más que nada, espero que sepas que perteneces a este mundo de maneras que son enteramente tuyas, con todo mi amor, siempre. Mamá. Las lágrimas nublaron la visión de Clara mientras dejaba la carta a un lado. Con manos reverentes, abrió el diario, encontrando página tras página llenas de los pensamientos, esperanzas y recuerdos de su madre. Pasó las páginas lentamente hasta que un nombre llamó su atención. Hacienda Espinosa. Carlos no entiende por qué no puedo simplemente vender la Hacienda Espinosa. Dice que es un pozo sin fondo, que podríamos usar los fondos para nuestra nueva vida juntos. Pero ¿cómo le explico que la hacienda no es solo una propiedad? Es la última conexión con un legado familiar que se remonta 5 generaciones. La última pieza de quién soy. Mi bisabuelo construyó esa casa con la fortuna que hizo en La Plata. Cada mujer Espinosa desde entonces ha añadido su toque. Es más que madera y piedra, es nuestra historia, y algún día será la historia de Clara también. La respiración de Clara se entrecortó. Se volvió hacia las fotografías encontrando imágenes de una impresionante hacienda colonial situada en una colina con vista al lago. En una foto, una Margarita mucho más joven y sonriente estaba de pie en un patio con arcadas, su mano descansando sobre una barandilla ornamentada, el lago extendiéndose infinitamente detrás de ella. Con manos temblorosas, Clara abrió la bolsa de terciopelo. Dentro había un anillo antiguo de esmeralda, la piedra verde profunda rodeada de pequeños diamantes engastada en platino que había desarrollado una rica pátina con los años. Junto a él había una delicada llave en una cadena de plata, ornamentada y claramente antigua, con una E monogramada en su arco. El último artículo en la caja era un grueso documento legal. Clara lo desdobló cuidadosamente,
escaneando el lenguaje formal hasta que llegó al pasaje crítico. Por la presente lego la hacienda Espinosa, ubicada en Avanzada 17, Valle de Bravo, Estado de México, junto con todos sus contenidos y la suma mantenida en fideicomiso en el Banco Nacional, cuenta 74-391886, a mi hija Clara Espinosa Benítez, para ser transferida a ella al cumplir 25 años o en el momento que mi esposo, Carlos Benítez Fuentes, considere apropiado. En la parte inferior de la página había una nota adhesiva con la letra de su padre. Reunión con el cuidador de la hacienda Espinosa organizada para mañana, 11 a.m. Dirección y contactos adjuntos, papá. Clara se recostó, su mente dando vueltas. No solo su madre le había dejado una hacienda, un legado familiar, sino que también había un fideicomiso del que no sabía nada, y su padre ya había organizado que lo viera como si hubiera anticipado que su descubrimiento lo cambiaría todo. Mientras las implicaciones le inundaban, Clara sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. El dolor de no pertenecer, el dolor que la había seguido desde la modesta casa de su abuela en Guadalajara hasta la mansión de su padre en Ciudad de México, comenzó a transformarse en algo más. Algo que se sentía curiosamente como raíces echando. Devolvió todo cuidadosamente a la caja, excepto el anillo de esmeralda que se deslizó en su mano derecha. Le quedaba perfectamente, como si hubiera estado esperándola todo este tiempo. Cuando Verónica regresó, Clara se había compuesto, aunque sus ojos permanecían brillantes con lágrimas contenidas. ¿Hay algo más que necesite, señorita Benítez?, preguntó Verónica. Clara consideró la pregunta, sintiendo el peso del anillo en su dedo, la llave de la hacienda Espinosa apretada en su palma. Sí, dijo, su voz más fuerte de lo que había sido en años. Me gustaría información sobre la cuenta fiduciaria mencionada en el testamento de mi madre. Número de cuenta 74-39-218-6. Verónica asintió. Por supuesto. Si viene conmigo podemos discutir eso en mi oficina. Mientras caminaban de regreso por los silenciosos pasillos del banco, Clara sentía como si estuviera moviéndose a través de un sueño. Ayer había sido la hijastra no deseada, la eterna forastera. Hoy era la hija de Margarita Espinosa, la heredera de un legado que no sabía que existía. Y mañana vería la hacienda Espinosa, el hogar que debería haber sido suyo desde el principio. Capítulo 3. La hacienda Espinosa. El sinuoso camino hacia Valle de Bravo se extendía ante Clara como una cinta de posibilidades. El verdor de los bosques ondulando a ambos lados bajo un cielo azul cristalino. Su auto rentado zumbaba debajo de ella, el anillo de esmeralda captando la luz invernal mientras agarraba el volante, la llave de la hacienda Espinosa colgando de una cadena alrededor de su cuello. La reunión con Verónica Torres había revelado información asombrosa. La cuenta fiduciaria contenía poco más de $4 millones, acumulados durante décadas de inversiones familiares y cuidadosamente administrados por el departamento fiduciario del banco. Las tarifas anuales por mantener la caja de seguridad y la hacienda Espinosa apenas habían hecho mella en los intereses. $4 millones, una hacienda histórica, un legado familiar, todo mantenido lejos de ella, escondido detrás del silencio de su padre y las paredes cuidadosamente construidas de Marisol. El teléfono de Clara vibró con otro mensaje de Carlos. Desde que había salido del banco ayer, él había enviado varios mensajes, explicaciones, disculpas, peticiones para hablar. Ella había respondido solo una vez, confirmando que se reuniría con el cuidador en la hacienda Espinosa. El resto requería una conversación para la que no estaba lista. Mientras cruzaba hacia Valle de Bravo, el lago entró en su vista.
la luz invernal bailando sobre las ondas color acero. Clara siguió las indicaciones del GPS hasta que giró hacia Avanzada, las casas volviéndose más impresionantes con cada minuto que pasaba. Y entonces la vio. La hacienda Espinosa se alzaba en una colina con vista al lago, sus paredes de cantera amarilla y molduras blancas brillando contra el cielo azul. 2 pisos de esplendor colonial, con un patio central, arcos elegantes y una pequeña torre en el pico más alto. Incluso desde el camino, Clara podía ver que estaba en sorprendentemente buenas condiciones. No el pozo sin fondo que el diario de su madre había sugerido que Carlos creía que era. Una camioneta azul estaba estacionada en la entrada circular. Mientras Clara se detenía junto a ella, un hombre emergió del pórtico delantero, alto, de hombros anchos, con cabello sal y pimienta y piel profundamente bronceada que hablaba de años bajo el sol del valle. «¿Señorita Benítez?», llamó mientras ella salía de su auto. «Soy Joaquín Hernández. He estado cuidando este lugar durante casi 30 años. Su padre me contrató justo después de que su madre falleciera». Clara parpadeó sorprendida. «¿Mi padre te contrató? ¿Para mantener la hacienda?». Joaquín asintió, haciéndole un gesto para que lo siguiera por los escalones del pórtico. «Cada mes, puntualmente, llega el pago. Las instrucciones eran claras: mantener la casa en buen estado, lista para ser habitada. Nadie se ha quedado aquí desde que las visitas de su madre cesaron. Pero he honrado el acuerdo». Sacó un juego de llaves. «Aunque sospecho que esta vieja dama estará feliz de tener a una mujer Espinosa de vuelta entre sus paredes». Mientras Joaquín abría la puerta, Clara tocó la llave alrededor de su cuello. «Yo también tengo una llave». Los ojos de Joaquín se arrugaron en las esquinas. «Esa es la llave ceremonial. Ha sido pasada a través de generaciones. Las cerraduras reales se actualizaron por razones de seguro hace años, pero la tradición importa en una casa como esta». Empujó la puerta para abrirla. «Después de usted, señorita Benítez». Clara cruzó el umbral y sintió como si hubiera caminado a través del tiempo. El vestíbulo se abría a un patio central con una fuente, su borde brillando con el pulido. A la derecha, una sala formal con muebles cubiertos con sábanas blancas. A la izquierda, lo que parecía ser una biblioteca, las paredes forradas con estanterías con puertas de vidrio. «Todo ha sido preservado exactamente como su madre lo dejó», explicó Joaquín, moviéndose por la casa con la facilidad de una larga familiaridad. «Sábanas para proteger del polvo, pero nada ha sido removido. Incluso las fotografías familiares siguen en sus marcos, aunque las bajo y limpio el vidrio cada primavera». Clara lo siguió en un aturdimiento, pasando sus dedos a lo largo de zócalos y marcos de puertas, mirando en habitaciones que, de alguna manera, se sentían tanto extrañas como familiares. El comedor con su larga mesa de caoba, la sala de desayuno con vista al jardín, la cocina, actualizada en algún momento de los años 90, pero aún conservando su encanto histórico con un hogar masivo y ollas de cobre colgantes. «¿Le gustaría ver el piso de arriba?», preguntó Joaquín. Clara asintió, incapaz de encontrar palabras mientras la emoción obstruía su garganta. El segundo piso albergaba 5 dormitorios, cada uno con su propio carácter. La suite principal daba al lago, con puertas francesas que se abrían a un balcón privado. Una habitación más pequeña junto a ella había sido preparada como un cuarto infantil, congelado en tiempo con una cuna blanca y una mecedora. «Su habitación», dijo Joaquín suavemente. «Su mamá la tenía lista antes de que usted naciera. Solía traerla aquí en veranos, hasta que enfermó». Clara se acercó a la cuna, encontrando un conejo de peluche dentro, desgastado por la edad y el amor. Lo levantó,
un destello de memoria tirando de su conciencia. La sensación de piel suave contra su mejilla, el sonido de las olas a través de una ventana abierta, la voz de su madre cantando suavemente en la oscuridad. «Recuerdo», susurró, «recuerdo este lugar». El tercer piso albergaba 2 dormitorios más y acceso a la pequeña torre, una plataforma en el punto más alto de la casa, ofreciendo vistas panorámicas del valle y el interminable lago más allá. Su tatarabuela solía observar el regreso de su esposo desde allí arriba, explicó Joaquín mientras subían las estrechas escaleras. La leyenda familiar dice que nunca perdió la esperanza, incluso después de que su barco fue reportado perdido durante una tormenta en el Pacífico. Se paraba allí todos los días durante 3 años, hasta que finalmente regresó. La torre era más pequeña de lo que Clara había imaginado, apenas el espacio suficiente para que una persona se parara y mirara al horizonte. El viento de diciembre azotaba su cabello mientras contemplaba el lago, sintiendo una conexión con las generaciones de mujeres Espinosa que habían estado en este mismo lugar, mirando la misma agua eterna. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, sin volverse de la vista. «¿Por qué mantener esto alejado de mí durante tanto tiempo?». Joaquín se apoyó contra la barandilla junto a ella. «No me corresponde hablar por su padre, pero diré esto. El dolor hace cosas extrañas a una persona. Después de que su madre murió, el señor Benítez no podía soportar venir aquí. Demasiados recuerdos, supongo. Tal vez pensó que sería más fácil para usted no saber lo que había perdido». Clara sacudió la cabeza. No era su decisión para tomar. «No», Joaquín estuvo de acuerdo en voz baja. «No lo era». Descendieron en silencio, completando el recorrido en la biblioteca donde Joaquín le mostró los planos originales de la casa, cuidadosamente preservados en un gran portafolio. «Esto podría interesarle», dijo, sacando un álbum de cuero de una de las estanterías. Su historia familiar se remonta al primer Espinosa que construyó este lugar en 1868. Clara aceptó el álbum con manos reverentes, abriéndolo para encontrar página tras página de fotografías descoloridas, recortes de periódicos y notas manuscritas, un linaje documentado de las mujeres que habían vivido y amado la hacienda Espinosa. «Hay algo más que debería ver», dijo Joaquín, moviéndose a un retrato sobre la chimenea. Estaba cubierto con una sábana que retiró cuidadosamente para revelar una pintura de una mujer que podría haber sido Clara misma. Los mismos pómulos altos, la misma determinación en su mandíbula, los mismos ojos pensativos y el cabello rojo cobrizo tan característico de la familia Espinosa. «Su madre», dijo Joaquín innecesariamente, «encargó este retrato el año antes de morir. Quería que lo tuvieras algún día». Clara miró el rostro de su madre, tan familiar por las pocas fotografías que había atesorado, pero de alguna manera más viva aquí, capturada en óleos por un artista que había visto su esencia. Alrededor de su cuello brillaba el mismo anillo de esmeralda que ahora adornaba la mano de Clara. «Gracias», logró decir, «por mostrarme, por cuidar este lugar». Joaquín asintió. «Ha sido un honor. La dejaré explorar por su cuenta ahora, si le parece bien. Tómese todo el tiempo que necesite. Las llaves de la casa están en la mesa del vestíbulo y mi número también está allí si necesita algo». Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. «Oh, casi lo olvido. Hay una carta para usted en la habitación principal, cajón superior de la mesita de noche. Su padre la dejó la última vez que visitó». «¿Mi padre ha estado aquí?», preguntó Clara, sorprendida. «Una vez al año», confirmó Joaquín. 18 de diciembre, el cumpleaños de su madre. Nunca se queda mucho tiempo, solo camina por la casa,
se asegura de que todo esté en orden, deja una carta fresca en ese cajón. Con un asentimiento respetuoso, se marchó, dejando a Clara sola en la casa que siempre había sido suya. Durante horas, vagó de habitación en habitación, quitando sábanas para descubrir muebles que contaban la historia de épocas cambiantes y gusto consistente. Encontró la ropa de su madre todavía colgada en los armarios, sus libros en los estantes, su colección de conchas marinas expuesta en los alféizares de las ventanas. En la habitación principal, abrió el cajón de la mesita de noche y encontró una pila de sobres, 17 en total, uno por cada año desde la muerte de su madre, cada uno dirigido simplemente a Clara. Con manos temblorosas, abrió el más reciente, fechado apenas unas semanas atrás. Clara, si estás leyendo esto, finalmente has descubierto la hacienda Espinosa y el legado que tu madre quería para ti. No tengo excusa por haberte ocultado esto durante tanto tiempo, solo una explicación defectuosa. Después de que Margarita murió, no podía soportar enfrentar esta casa o los sueños que habíamos compartido para nuestra vida aquí. Me convencí de que te estaba protegiendo del mismo dolor. En realidad, me estaba protegiendo a mí mismo. Marisol nunca supo sobre la hacienda Espinosa ni el fideicomiso. Eso también estuvo mal de mi parte, otro secreto guardado por miedo y culpa mal ubicada. Para cuando me di cuenta de mi error, parecía demasiado tarde para deshacerlo sin destruir la familia que había construido. He visitado cada año en el cumpleaños de tu madre, dejando estas cartas con la esperanza de que algún día las encontrarías. Cada una contiene algo que debería haberte dicho en persona. Recuerdos de tu madre, historias de tus primeros años juntos, la verdad sobre tu lugar en este mundo. La hacienda Espinosa es tuya, como debería haber sido desde el principio. El fideicomiso proveerá para su mantenimiento y para ti si la decides aceptar. Sin condiciones, sin expectativas. Solo lo que siempre te ha pertenecido legítimamente. No espero perdón, pero espero comprensión. Y quizás, algún día, una oportunidad de conocer a la extraordinaria mujer en la que te has convertido. No como una extraña en mi hogar, sino como la hija de Margarita Espinosa, llevando adelante en un legado mucho más rico que ninguna cosa que yo podría haberte dado. Con arrepentimiento, con esperanza y con amor, papá. Clara se sentó en el borde de la cama, lágrimas corriendo por su rostro mientras piezas de su vida se reorganizaban en un nuevo patrón. No era no deseada, sino protegida demasiado feroz y equivocadamente. No una extraña, sino la heredera de un legado que se extendía por generaciones. Mientras el crepúsculo se reunía, se dirigió a la torre una vez más. El lago se extendía oscuro e ilimitado ante ella, estrellas comenzando a emerger en el azul profundo de arriba. De su bolsillo sacó su teléfono y encontró el número de su padre. ¿Clara? Carlos respondió al primer timbre, su voz ansiosa. ¿Estás bien? Estoy en la hacienda Espinosa, dijo en voz baja. He leído tus cartas, bueno, la más reciente. Necesitaré tiempo para las otras. Por supuesto, respondió él. Tómate todo el tiempo que necesites. Una pausa se extendió entre ellos, llena de 17 años de malentendidos. No sé si puedo perdonarte todavía, dijo Clara finalmente. Pero creo que entiendo, y me gustaría intentar empezar de nuevo, de alguna manera. Lo escuchó exhalar, un sonido tembloroso que podría haber sido alivio o podrían haber sido lágrimas. Eso es más de lo que merezco. Tal vez, Clara estuvo de acuerdo, pero es lo que mamá habría querido, para ambos. Después de que se desconectaron, Clara permaneció en la torre observando cómo las luces comenzaban a parpadear a lo largo de la orilla. Por primera vez en su vida adulta, sintió la certeza de pertenecer, no a la familia de su padre, sino a esta casa, a la línea de mujeres Espinosa que la habían amado, a una historia que había estado esperando pacientemente a que ella la reclamara. Mañana traería complicaciones, conversaciones con su padre, decisiones sobre su trabajo en Guadalajara y qué hacer con la hacienda Espinosa. Quizás incluso una confrontación con Marisol,
cuya crueldad casual había llevado inadvertidamente a Clara a este momento de descubrimiento. Pero esta noche, con el anillo de esmeralda en su dedo y la llave de la hacienda Espinosa alrededor de su cuello, Clara Benítez estaba donde generaciones de su familia habían estado antes, enfrentando la posibilidad infinita del horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo que podía recordar, estaba exactamente donde pertenecía. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes para ti mismo. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para unirte a nuestra comunidad de narradores y amantes de historias. Tu suscripción es lo que hace posible que continuemos creando estos viajes emocionales que nos recuerdan a todos el poder de la familia, el legado y encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo. Activa también la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo nuestra próxima historia cautivadora llega. Y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Resonó contigo el viaje de Clara? ¿Qué harías con una herencia sorpresa y un legado familiar? Tu historia también importa.